La paz del Señor a todos ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga a todos. El tema de hoy es sobre un aspecto muy importante del simbolismo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el símbolo de nuestro Señor? Son muchos los símbolos, pero podemos decir así que el pan de la vida es un símbolo, significa nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sacrificado, el Cordero que ha de venir, el agua de la vida y muchos otros aspectos. Voy a tocar un tema que es importantísimo para poder darles la lectura a ustedes en el libro de San Juan, donde nos habla de el pan de la vida. Según el capítulo 6, versículo 35, Jesús le respondió: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Antiguamente en el pueblo de Israel, cuando Jesús estuvo en la época de los años 1 siguientes, podemos encontrar que mucha de la gente no creía que Jesús era el Cristo. No acreditaba que Jesús era el Mesías. Y aún ahora actualmente hay muchos también de los judíos y hebreos que consideran que el Mesías todavía no vino a la tierra. Entonces hay mucha confusión, mucha divergencia incluso en los mismos textos bíblicos, porque podemos encontrar que los tiempos para algunos, como las influencias paganas, el tiempo es otro, y el tiempo para los hebreos es otro, es considerado así. Podemos también encontrar que el pan de la vida, fundamentalmente, ¿por qué el Señor decía que era el pan de la vida? Porque ¿de qué nos alimentamos? Todos los días comemos el pan de la panadería, pero debemos comer el pan espiritual, ese pan espiritual que no se agota jamás, aquel pan que es para toda una eternidad en ese aspecto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es un pan profundo de alimentación diaria, así como necesitamos alimentarnos con alimentos materiales, también así necesitamos alimentarnos con los alimentos espirituales. Y un alimento grande es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos enseñó a comer el pan de la vida. Podemos encontrar también que nuestro Señor en el capítulo 2 del libro de Juan nos habla de que también Él es el Cordero. Por eso que dice así Juan: este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que Él fuera manifestado a Israel. Y dice así en el versículo 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en otro versículo dice, en el versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Y así sucesivamente encontramos que el sacrificio de los corderos fueron desde antiguamente. El sacrificio de los corderos prácticamente desde antes del Éxodo incluso. ¿Por qué? Porque se llama la Pascua. Hay una Pascua judía, celebrando la liberación del pueblo judío de la dominación egipcia, más o menos en 1250 antes de Cristo, y la Pascua cristiana, celebrando también lo que se llama la entrega de nuestro Señor Jesucristo, los 3 días que según la Biblia y según más que todo la interpretación bíblica, 2-3 días que estuvo tanto en el proceso, en el pretorio, donde también se estaba celebrando la Pascua judía. Por eso es que de alguna manera encontramos que ellos, por ejemplo, los apóstoles se retiraron cuando llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder
comer la Pascua. Vean ustedes que el sacrificio de nuestro Señor Jesús sucede en un tiempo de Pascua. No es ni mera coincidencia, es algo que Dios estaba preparando todo el proyecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de tal modo que podemos encontrar también que Jesús muy posible fue muerto brevemente antes del sábado. Algunos dicen que todo sucedió en el día sábado, el día del Shabbat, el día de reposo, pero encontramos que no todo sucedió así, porque hubieron varios episodios que se realizaron. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, donde Jesús ya está hablando en la misma Santa Cena de la traición de Judas, ¿no? Está hablando también de cómo Jesús significaba el pan de la vida día a día para nosotros. Por eso es que Jesús llama a sus discípulos a la preparación de una cena. Y en esa cena tanto come el pan de la vida, que es nuestro Señor mismo, y al mismo tiempo también el vino. Y hay dos copas, una copa en la que le entrega a los discípulos para que sea repartido entre ellos el vino, que era el simbolismo de la sangre que iba a ser derramada, la sangre derramada por del Cordero. De tal modo que la promesa de nuestro Señor Jesucristo era que al mismo tiempo que la sangre iba a ser derramada, también iba a ser resucitado nuestro Señor, y muerto, resucitado y subido al cielo. Subió al cielo. En ese sentido nos muestra de que la resurrección es una enseñanza fundamental en la cual también los muertos serán resucitados primero, en ese aspecto. Por eso que podemos encontrar, por ejemplo, en el texto de Lucas 22, donde se instituye la cena del Señor, cuando llama a sus discípulos. Y dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: toma esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, ven ustedes, 2 veces toma la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vean ustedes, de esta manera entonces la Santa Cena es un simbolismo, pero después todavía de la Santa Cena hay episodios que se realizan diría yo, de varias horas. Cuando Jesús ora en Getsemaní, cuando Pedro niega a Jesús, cuando también es arrestado ante Jesús y corta la oreja del centurión, después llevado ante el concilio, después llevado ante Pilato. O sea que eso no podía suceder en un solo día. Podemos encontrar que de alguna manera se sucedieron muchas cosas, muchos aspectos en varios tiempos, y eso no podía ser en un solo día, porque la misma palabra dice que por ejemplo, cuando María fue llevando con las otras Marías, es decir, tanto para ungir la cabeza de nuestro Señor, todo el cuerpo, estaba llevando algunos aceites, óleos, y ahí de alguna manera la María Magdalena fue en un día que era un día de la primera semana,
de la primera semana. Por eso es que dice en Juan 20, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y estaban preparando, antes de eso, la preparación de la Pascua. La Pascua judía tiene un simbolismo aproximado, pero en la vida real, de 7 a 8 días, donde se comen los panes sin levadura en esos 8 días. De tal modo que yo no quiero contradecir los estudios bíblicos de ninguna manera, sino respetarlo con gran santidad, con gran respeto, con gran reverencia, porque mismo Jesús comió el cordero en la cena pascual, en la cena antes de ser entregado, de tal modo que también se realizaba este simbolismo, que era real en alguna manera. Por eso es que podemos encontrar que también hay lo que se llama en algunas iglesias y congregaciones, que ya no comen el cordero, porque según se dice, Jesús fue el cordero máximo, el cordero sacrificado, el cordero puro, el cordero que ya no iba a haber otro sacrificio. Y si en el tercer templo se está levantando un lugar para el sacrificio de los corderos, si bien eso es profético, pero de alguna manera ya eso no está dentro de la sana doctrina, en ese sentido. Lo más importante que podemos encontrar aquí es que la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y todos los vituperios y todas las humillaciones que sufrió, fue debido a lavar el pecado que había en el mundo desde Adán y Eva. Y de esa manera Jesús vino para ser sacrificado, para ser derramada su sangre en la cruz, y de esa manera ser levantado a los cielos, mostrándonos de que el poder de Él es mucho más grande, de que muchos príncipes, gobernadores en esta tierra, cuando han muerto no han resucitado, sino que llenaron panteones, hicieron grandes placas a nombre de ellos en su memoria. Pero nuestro Señor Jesucristo es único. Nuestro Señor Jesucristo es el amor mismo. Vino para entregarse por amor. ¿Qué amigo hace eso? Ni los amigos a veces se entregan por amor. De tal modo que nuestro Señor vino a cumplir la ley, pero a cumplir el amor también. Vino a dar salvación en forma gratuita. Por eso es que dice: por gracia soy salvo, dice, con nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es un favor que nos hace nuestro Dios, es una bendición muy grande, es una misericordia grande, es una bienaventuranza, es un bien que nos da nuestro Señor para que podamos tener las puertas de la salvación. Y hermanos, yo les pido a todos ustedes que continúen leyendo la Biblia para poder entender mejor qué es lo que quiso decir el Señor de esta forma. Pero fundamentalmente podemos encontrar que el propósito de nuestro Señor fue prácticamente liberar al mundo, podemos decir, en un segundo pasto, en una segunda Pascua. La Pascua que fue celebrada después de la liberación del pueblo hebreo en Egipto, y ahora la Pascua que se está celebrando para celebrar las próximas bodas del Cordero, porque el Señor dice: de cierto os digo que ya no comeré, dice, esta cena, dice, hasta el reino de Dios, dice. Y de esa manera podemos encontrar que vamos a reunirnos en esa santa cena grandiosa, la santa cena de las bodas del Cordero. Y de esa forma entonces estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, tanto en arrebatamiento para los pueblos gentiles, para los santos gentiles,
no podemos decir las iglesias totales, sino los santos fieles, y también para quien Dios quiera. Y la segunda venida de nuestro Señor también lo esperamos para el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo va a ser prácticamente restaurado totalmente, liberado de sus pecados, que hasta ahora todavía no reconocen la venida de nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, pero reconocerán y llorarán mucho cuando vean que el traspasado ellos mismos permitieron en alguna forma que traspasen a nuestro Señor. Pero hay una promesa grande, una promesa de resurrección para los muertos, para aquellos que hicieron el bien, para aquellos que siguieron a Jesús, que Dios va a continuar esta liberación para todos sus hijos, tanto iglesias como judíos, como hebreos también, y todos se van a unir en una sola voluntad de continuar adorando al Señor cuando Él venga y cuando gobierne en el milenio, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien amamos y estamos esperando. De esa manera, este es un mensaje muy breve, por supuesto, pero que nos incita y nos estimula a estudiar más la Biblia y para poder comprender el trabajo que hizo nuestro Señor, el sacrificio que hizo nuestro Señor y también la entrega que por amor hizo a todo nuestro semejante. Gloria y aleluya le damos a Él en este tiempo pascual. Le bendecimos en este tiempo del Pesaca, como dicen los hebreos, tiempo pascual. Gloria y aleluya le damos. Nosotros no celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya, porque no quiere decir que no lo celebramos porque no respetamos, porque no reverenciamos, sino nosotros más celebramos, más nos alegramos y más nos sentimos felices cuando el Señor vino y resucitó, está vivo, está arriba en el cielo, a la derecha del Dios Padre, y un día vendrá de nuevo, y un día vendrá para poder liberarnos de este mundo de opresión, de estas angustias, de la tribulación y de la otra gran tribulación que vendrá. Dios les bendiga, hermano. La paz del Señor. Shalom.